hipóstasis de lo que se espera, la prueba de las realidades que no se ven. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, damos comienzo a este santo retiro aquí en nuestra parroquia de Good Shepherd, que gracias a la generosidad de nuestro estimado párroco, el Padre Creer, podemos aquí tener, y en colaboración con él para el bien de su parroquia y de aquellos que suelen asistir a nuestros retiros de perseverancia. Hemos comenzado con esas palabras que en bella exégesis comenta y profundidad teológica su Santidad Benedicto XVI en su encíclica Spe Salvi, esperanza de salvación o salvados en la esperanza, como traducen acomodaticiamente algunos, esperanza de salvación. La fe es sustancia, hipóstasis, es decir, y explica el Santo Padre, esa realidad maciza, sólida, estable. La fe es el conjunto de toda esa verdad que es Dios y sus obras en la creación, sobre todo su salvación, verdad contundente y absoluta que lleva al hombre a lo definitivo. Lo hace desembocar en la eternidad que no cambia. ¿Sí? No es una cosa que yo voy a vivir después que me muera, si me salvo. No. Como dice el Santo Padre, la fe da algo, comunica algo. Es el ya sí, pero todavía no, que comentaba precisamente en este texto muchos años atrás nuestro Padre Fundador. Es el ya sí, pero todavía no. ¿Ven? Porque ya se empieza a vivir aquí la realidad de Dios, pero imperfectamente, apuntando solo a la eternidad, que es donde nos realizaremos plenamente en Dios. ¿Ven? Por eso, la fe es sustancia, es decir, algo de lo que yo ya participo, una realidad profundísima, la realidad de la que yo ya participo. Y al tiempo, es una realidad que yo espero, en cuanto que todavía aquí no la vivo a plenitud. La Santísima Virgen fue santísima en esta vida. Vivió una unión con Dios extraordinaria, única, sublime, divina. Sin embargo, la Santísima Virgen tiene que pasar a través de los túneles negros del dolor, que en la providencia Dios guardaba para ella como corredentora. Porque junto a su Jesús tendría que en dolores de parto un día en el Calvario engendrar el mundo para Dios. No podemos decir que ella aquí vivió su cielo en la tierra anticipado y plenamente. No, que tuvo momentos de cielo, sí los tuvo. Como cuando miraba los ojos de su Jesús, a través de los cuales se les descubrió un encanto divino, sobrenatural y único, que la hacía sumergirse en contemplación en la persona divina de aquel ser que al tiempo era verdadero hombre y era el hijo de sus entrañas. Como cuando lo tenía bebé en sus brazos y era Dios y lo creía. Y en contemplación altísima se sumergía en el misterio de su Hijo. Lo disfrutaba, lo amaba, lo adoraba, con una dicha inapreciable. Pero eso no significa que estuviese exenta de las rudezas y de las crudezas de esta vida, que de alguna u otra manera siempre azotan y castigan al alma y al cuerpo. El cansancio, el esfuerzo físico extenuante y continuo
para cumplir sus deberes en un Israel de su tiempo pobre, donde el ama de casa tenía que hacerlo absolutamente todo, desde las cosas más elementales hasta las más sustanciales, era verdaderamente un esclavizado afán que acababa extenuando a la mujer, que trabajaba antes de que saliese el sol hasta mucho después que se pusiese para cumplir con sus obligaciones. La Santísima Virgen, las escasas horas de descanso que tenían, porque después del trabajo y antes, toda su vida era consagrada en oración intensa y en oración concentrada. Durante el trabajo era el tiempo, siempre presente Dios. Pero aislado de eso y a solas, antes de empezar el trabajo, después al acabar, elevaba fervientemente su alma a Dios y solo se daba el necesario descanso, lo estricto necesario. Y si hay santos que han dormido 4 horas, como San Antonio María Claret, dice San Bernardo que no podemos dejar de atribuir a la Virgen nada que no haya poseído ningún santo de una manera más sublime, más perfecta, por ser santísima. Lo que significa que quizá ella sin duda dormiría todavía menos. Solo Dios sabe. ¿Y qué noches pasaría en vela sin dormir para luego trabajar? Se guarda en el misterio de un Dios que la hizo tan divina, que la hizo inmaculada, que la hizo la llena de gracia. Ante esto, como digo, Dios no le guardó a la Virgen, ¿sí?, sufrimientos, esfuerzos, fatigas, entrega, porque ella estaba destinada en Dios y en su divino pensar desde toda la eternidad, no solo para ser madre del Hijo de Dios, sino para compartir su mismo destino. Por eso en la Santísima Virgen hay que amar. Lo apasionado de un amor incomprensible para nosotros, que desde principio a fin extenúas todo su ser en un continuo amar y gastarse amando, hasta que el alma no puede retener aquel cuerpo y se lo lleva en pos de sí, en la Asunción. De ahí que la esperanza, amados hermanos, que esta fe, que es garantía de lo que se espera, no significa el no esfuerzo, no significa el no sufrimiento, no significa el que ya aquí podemos vivir a plenitud el cielo. Como dice el Santo Padre, es imposible extirpar el sufrimiento porque existe la culpa. ¿Ven? No está mal, dice el Santo Padre, lo que está de nuestra parte evadirlo, en orden a cumplir nuestras funciones, nuestros deberes. Muy bien. Pero dice el Santo Padre, pero extinguirlo está completamente fuera de nuestro alcance, porque existe la culpa. Y el Santo Padre hace mención de la culpa ya, sobre todo, no solo existe la personal, uno ha pecado, tiene que expiar ese pecado, purificarse de él. Todo pecado pues deja ese reato de pena y culpa que afirma la Sagrada Teología. ¿Ven? Pero también, como dice el Santo Padre, como lo hemos visto claramente en nuestra historia. ¿Ven ustedes el acontecimiento del comunismo, del nazismo, todo lo que eso ha traído, de dolor, de sufrimiento, de desgarres, de desgracias? El Santo Padre lo ve por razón de la culpa de ideologías malsanas, ateas, en contra de Dios, tiene que llegar la pena. ¿Ven? Y aquellas muertes de la Siberia, atribuyéndose a Stalin unos 30, 60 millones de hombres que mató y mujeres. ¿Sí? Aquellas muertes del comunismo chino, que dice el Libro Negro aproximadamente por lo menos 100.000 millones de hombres mató el comunismo chino. ¿Sí? Aquellas muertes del nazismo con Hitler, aquellos 6 millones de judíos y toda Europa desgarrada en el dolor y la miseria por una guerra espantosa. ¿Ven? A eso se refiere el Papa. Ya lo hemos vivido, ya lo hemos visto. Eso es en grande lo que sucede en pequeño en nuestro corazón. Ya sea
por los pecados pasados de los cuales tenemos que purificarnos, ya sea los pecados presentes, siempre hay culpa, por lo cual no se puede extinguir el dolor del mundo, el sufrimiento del mundo. Pero hay que mirar el sufrimiento no con una óptica pesimista, no con una óptica unilateral de desgracia, de desventura, de desdicha, de horror. No, porque si fuese así, les aseguro que el Hijo de Dios no se hubiera subido a la cruz. Si el sufrimiento fuese tan horroroso, tan feo y tan asqueroso como me lo pinta el hedonismo actual, el Hijo de Dios no se hubiese subido a esta cruz para salvar y no lo hubiese asumido como propio en orden a poner remedio a los males del mundo. El sufrimiento es un medio a través del cual, como dice el Santo Padre, podemos purificarnos, podemos limpiarnos, para que pueda Dios cada vez más adentrarse en nosotros. Dice el Santo Padre que lo que nos espera, lo que Dios guarda para nosotros es muy grande, porque es el mismo Dios. Y nosotros, a su vez, dice el Papa en su encíclica, somos muy pequeños. Por eso Dios tiene que ensanchar, por eso Dios tiene que sanar, por eso Dios tiene que purificar, porque es el contacto con el tres veces santo, al que nos preparamos a través del sufrimiento. Tiene que arrancar de nosotros hasta la última raíz de egoísmo, para que podamos unirnos perfectamente a Él en la eternidad. ¿Ven? El sufrimiento no es malo, es un medio a través del cual, como dice el Santo Padre, se nos abre un panorama maravilloso de esperanza. Por eso cuando habla el Santo Padre del juicio y demás, el Santo Padre dice, pero es horroroso el juicio, pero hablemos más bien de responsabilidad, dice el Papa. Tenemos que ser responsables ante esa realidad. Y más que todo, dice el Santo Padre, es un signo de esperanza. Claro, porque significa, y así lo pone, lean su encíclica, que es bellísima, con la sabiduría que tiene el Papa teólogo, y la profundidad que tiene, ¿ve? Reconocido en su tiempo como el mejor teólogo de Alemania. ¿Ve? Y el Papa expone, y sepan que su autoridad es reconocida por católicos y protestantes. Este es un talento extraordinario humano, con la sabiduría y experiencia que tiene y con esas convicciones, como decía Vittorio Messori, creo que es el que lo entrevista en un libro que existe, cuando él era cardenal, tiene unas convicciones graníticas, está centrado en la verdad. Pues el Santo Padre, ya volviendo al tema, expone claramente que es motivo de esperanza por razón de que aún muriendo en este mundo muy imperfectos los católicos, muy imperfectos, con algo de egoísmo, con la suficiente gracia para salvarse, el juicio todavía tiene a favor nuestro un juez que nos da la opción de purificarnos aún después de esta vida y poder irnos al cielo feliz por toda la eternidad. ¿Ven? Es la visión bellísima del Papa. Y él lo pone después, si puedo, en la providencia de Dios, les leo algunos textos. El Santo Padre pone en la encíclica, léala, que les va a ayudar mucho. Es de alta intelectualidad en muchas de sus partes y alta intelectualidad teológica, ¿ve? Racional, pero por otra parte tiene unas otras partes de la encíclica que son fáciles de discernir, de entender, de asimilar y que nos dan la sustancia de la misma encíclica. Y el Santo Padre dice, y léanlo para que lo vean, que de las almas que mueren, ¿ve? Y que se salvan, dice que las menos, poquísimas, son esas almas purísimas, como afirma el Papa, que se van derecho al cielo. ¿Ven? Son las menos, poquísimas. La Madre Teresa de Calcuta, por lo que podemos entender, beatificada y esperemos que sea canonizada, pero los santos, San Francisco Javier, San Ignacio,
Santa Teresa, San Juan de la Cruz, ¿ve? Que han sido almas que han donado su ser totalmente para el bien del otro en Dios. ¿Ven? Son las almas las menos, poquísimas, dice el Santo Padre, que van derecho al cielo. De las almas que se salvan, afirma su Santidad Benedicto XVI, por tanto, conclusión de esto, que la inmensa mayoría pasan por el purgatorio. Se tienen que purificar después. Sepan que esto es un dogma de fe. Un dogma de fe como el pecado, un dogma de fe como el infierno, que muchas veces se ha borrado de la noción de nuestro catolicismo y al que vuelve el Santo Padre en su encíclica para cimentar nuestra fe católica en los fundamentos inamovibles de un dogma puro, sano y limpio, que no puede contaminarse con quien lo quiera desdecir. ¿Bien? Por eso tenemos que animarnos, amados hermanos, a ser santos, es lo importante. ¿Bien? Es nuestra vocación, sed santos como yo soy santo, es un mandato de Dios. Fíjense que los consejos evangélicos, Jesucristo nuestro Señor los aconseja, la santidad la manda. ¿Ven? Los consejos en la pobreza, la castidad, la obediencia que solemos vivir los que llevamos votos de vida consagrada, esos consejos evangélicos, ¿ve?, no son una imposición. Por eso algunos sacerdotes podemos vivirlos y otros no los viven, porque eso no es una imposición de Jesucristo, son consejos. Pero claro, son los consejos del Hijo de Dios, de la sabiduría infinita. Creo que es muy sabio seguirlos, porque Él los aconseja. Y los enmarca muy bien y bellamente en nuestro catecismo de la Iglesia Católica, señalándolos uno, por el consejo de pobreza, por el consejo de castidad, por el consejo de obediencia. Se consagran muchas almas a Dios para vivir una vida más unida a Cristo, más cercana a Cristo, en una imitación de Cristo más profunda y más íntima. O sea, no miremos con malos ojos eso, aunque algunos pues no lo vivan. Eso no quiere decir que porque muchos no lo vivan sea malo. El catecismo lo pone muy claro, son almas especialmente llamadas a Dios o que han respondido con generosidad a Dios en el seguimiento literal de Cristo. ¿Ven? No es que lo contrario sea malo, pero es mejor el que un alma se consagre más a Dios, porque de estas almas víctimas se salva el mundo, se salvan muchísimas otras. ¿Ven? Por eso es importante concientizarlo. Sin embargo, como digo, hablando de la santidad, nuestro Señor Jesucristo la manda. Sed perfectos, santos, es lo mismo, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Es como acaba el capítulo 5 de San Mateo. ¿Ven? Y cuando uno mire el Antiguo Testamento, sed santos, porque yo, vuestro Dios, soy santo. Luego, eso no se puede desdecir. Esa es palabra de Dios. Es la voluntad de un mismo Dios sobre mí. Yo no puedo, en ningún momento dice otra cosa Dios para nosotros. En ningún momento dice, bueno, podéis morir sin ser santos, ya yo me encargaré de purificaros más tarde. No, el plan de Él no es purificarme en el purgatorio. El plan de Él es que después de yo, por el amor, haber alcanzado grandes méritos en esta vida, me vaya al cielo derecho y me lleve en pos de mí un sinnúmero de almas. Ese es el plan de Dios, que yo sea glorioso, que yo por su gracia y mi unión con Él sea santo, y en la santidad, en esa santidad compartida suya, yo poder ser para el mundo una respuesta a tantas necesidades en la medida que Dios me permita serlo, atrayendo hacia Él, buscando que muchas almas se consagren a Él, se entreguen a Él, se donen a Él, para que Él pueda bendecirlas, hermosearlas, purificarlas de todo y hacerlas bellas y luminosas a sus ojos y a los ojos del mundo. Porque qué hermosos son los ojos de un santo. A través de ellos se trasluce la divinidad, que en cuanto a la gracia se refiere, reposa en su alma. Qué puros son los ojos de un santo. Inspira el cielo, inspira la eternidad. Sanan y de alguna manera redimen de tantas impurezas y suciedades como contemplamos en este mundo
lleno de injusticias. ¿Ven? Ciertamente, amados hermanos, que no debemos tapar el cielo con la mano. Tenemos que aceptar las realidades como son. Se cuenta de su santidad Juan Pablo II que después de haber visitado un país pobre, viendo lo calamitoso de la pobreza, estremecido, el llamado continente negro, un país en África, se sintió conmovido profundamente y después salió una exhortación y una homilía, ¿ve?, con una contundencia y con una fuerza para llamar la atención a todas las naciones y comprometerlas en la obligada, ¿ve?, justicia que tienen de ayudar al pobre, como lo ha hecho actualmente también Benedicto XVI. Y un día estaba en el avión, lo cuenta su secretario, Stanislao, y estando en el avión sentado se le acerca un periodista, porque él había hecho afirmaciones muy fuertes de la injusticia que se estaba cometiendo con aquellos pobres a un determinado gobierno de un país. Y cuando lo entrevistan, le dicen: Santo Padre, usted ha dicho que los políticos tienen que solucionar, y dice el secretario que casi con ira fue cuando él lo vio más enojado a su santidad Benedicto XVI. Le contestó al periodista diciéndole: esto no es un problema político, es un problema humano. Querer ver esto con la dimensión política es reducirlo. Qué sabiduría la del Papa. Somos hijos de Dios. Aquí no se trata de que sea un político otro. Todos en conciencia y personalmente tenemos el deber de mirar a nuestros hermanos que sufren como hermanos nuestros. Y tenemos el deber de socorrerlos. Es un deber humano. Es una dimensión humana, no es una dimensión política. Si los políticos son corruptos y son injustos, muy bien, eso es problema de ellos y ya Dios los va a juzgar. Y va a ser terrible el juicio de los políticos. Yo no he visto palabras más terribles para el juicio de los hombres que las que trae el libro de la sabiduría para los políticos, para los gobernantes. No las hay más fuertes en la Sagrada Escritura sobre el juicio de personas, sobre los gobernantes. Son terribles. Y algún salmo también hace alusión a eso. Pero ese no es mi problema. ¿Bien? Si ellos obran así, yo lo que debo es orar por ellos para que Dios les cambie el corazón, para que se vuelvan a Dios y salgan de la corrupción que los carcome y destruye, amenazando condenarlos por toda una eternidad. Lo que a mí me interesa es que yo soy hijo de Dios y que todos los hijos de Dios son mis hermanos y que yo debo hacer todo lo que está de mi parte para auxiliarles, para ayudarles, para brindarles todo cuanto esté de mí y que ellos necesitan porque me pertenecen en Dios. No somos, amados hermanos, seres aislados que estamos aquí y que no tenemos nada que ver con los demás, no. ¿No ven que Jesús es la cabeza del cuerpo místico y que todos formamos con Jesucristo un solo cuerpo? Somos una sola realidad. Por tanto, al formar con Jesucristo un solo cuerpo, ¿ve?, eso significa que mi hermano es tan del cuerpo de Cristo como yo, luego es mío y yo soy de él, somos uno. Es la famosa corrección que le hace Jesucristo nuestro Señor a San Pablo cuando se le aparece. Le dice: Señor, ¿pero quién tú eres? Yo al que persigo es un colectivo. Yo al que persigo es un grupo, los cristianos. Entonces Jesús le podía decir: ¿a quiénes estás persiguiendo? No, yo soy Jesús a quien tú persigues. Cada vez que hieres a uno de los hijos de Dios, me estás hiriendo a mí, Pablo. ¿Ven? Por esa identificación profunda que existe, en virtud de la unión eucarística, en la cual Jesús nos une a todos los hijos de Dios. ¿Ven? De ahí, amados hermanos,
que insisto una vez más. Es muy importante concientizar de esa dimensión, como decía el Papa Juan Pablo II, humana, ese deber del amor, ese deber de la entrega, en orden a precisamente, obrándolo, morir a nuestro egoísmo cada vez más y convertirnos cada vez más en el amor que es Dios. Porque como pone el Papa bellamente en su encíclica, solo el amor redime, solo el amor sana, solo el amor purifica. ¿Ven? Y él habla de amores en este mundo que son una redención parcial, de un tiempo. Pero el amor que redime para siempre es el amor de Dios. Para ese es para el que hay que vivir. ¿Ven? Por eso la fe es esa sustancia, la sustancia de la esperanza que pone el Papa en su encíclica, bellísimamente claro, porque yo espero en lo que creo. Yo no puedo esperar en una cosa que no existe. ¿Ven? La fe es esa sustancia de lo que se espera ya participada aquí, pero que hay que desarrollar cada vez más, para que desemboque en una feliz eternidad. ¿Ven? Que podamos decir con el cura de Ars, no sabía que era tan dulce el morir. Claro, estaba desembocando glorioso ya la eternidad, una santidad consumada. ¿Bien? Y sigue el texto. La fe es la prueba de las realidades que no se ven. Hay que creer, aunque no veamos. Eso es imprescindible. Escribía así su santidad Benedicto XVI. Por eso ustedes vean, nuestro camino es el de los santos, no hay otro. El Santo Padre hace cita, ¿ve? Por ejemplo, de San Pablo Laotín, cita un texto que leemos siempre en su breviario, cuando está encerrado en la cárcel. Y miren el tenor de su escrito, que es bellísimo. Sufriendo unos tormentos espantosos, pero vean cómo los santos han sabido ver el sufrimiento en Dios como el medio de liberación. ¿Ven? Por eso han sido los seres, a pesar del sufrimiento, más felices del mundo. ¿Ven? Yo, Pablo, encarcelado por el nombre de Cristo, el Santo Padre copia toda esta parte del breviario, casi toda la lectura del breviario en la encíclica. Os quiero explicar las tribulaciones en que me veo sumergido cada día, para que enfervorizados en el amor de Dios, alabéis conmigo al Señor. Fíjense qué manera de pensar distinta a la de los santos. Nuestra manera de pensar es, el sufrimiento es horroroso, y cada vez que lo siento me desespero, me exaspero, me pongo irascible, me indigno, le pido cuentas a Dios, etcétera, ese largo etcétera. Que por nuestra ignorancia o porque estamos inficionados sin darnos cuenta por las ideologías malsanas del mundo actual, vemos el sufrimiento como un enemigo. Y sin embargo, si se lleva en Dios, miren cómo lo ve el santo. ¿Ve? ¿Qué manera de verlo tan distinto? Que alabéis conmigo al Señor, enfervorizados en el amor por las tribulaciones que yo estoy pasando. Es lo de San Ignacio de Antioquía cuando lo llevan a matar. ¿Ve? No me demostréis una benevolencia inoportuna. Claro, no pidáis jamás que las fieras se echen atrás. Al contrario, si yo veo que las fieras no me atacan, yo las azuzaré, porque quiero ser en sus dientes trigo de Dios. Es un alma que ama. El gran San Ignacio de Antioquía, que ha dejado el fundamento más contundente de los padres apostólicos sobre la jerarquía de la Iglesia, que ya existían entonces obispos, hicieron lo imposible los protestantes por querer meter en su racionalismo cruel e injusto el que esas cartas de San Ignacio no eran auténticas, y no han podido hacerlo. Tienen tal fuerza de evidencia que la historia no las ha podido negar. Existía en la Iglesia, existían diáconos, presbíteros, obispos desde el principio,
Claro, porque eso les tumbaba mucho de sus falsas concepciones. ¿Sí? Pues eso, quiero ser trigo de Dios. Es esto, es el amor. ¿Sí? Ahora es cuando comienzo, dice, a ser discípulo de Cristo. ¿Ven qué bonito? ¿Sí? Asimilemos esta manera. Recuerden, el Evangelio tiene una manera de pensar completamente distinta a la del mundo. No nos dejemos influenciar por malas concepciones de la realidad, por deformaciones de nuestra fe. Dice el Papa claramente en su libro Jesús de Nazaret, comentando las bienaventuranzas, que es una revolución. Jesucristo lo que viene a traer es completamente lo opuesto a lo que quiere el mundo. Completamente opuesto. Ustedes vean las bienaventuranzas. El que sufre es el bienaventurado. Hambre y sed de justicia, o sufrimientos, etc. Los mansos. El mundo es ojo por ojo y diente por diente. El revanchismo. Esto no, para que ustedes vean. O sea, es como pone el Papa, es completamente opuesto. Evangelio y mundo, como expresaba anteriormente en sus escritos el Papa, Evangelio y mundo son dos cosas completamente opuestas. No se pueden unificar. ¿Bien? Porque uno quiere placer, gustos, pasarla lo mejor posible sin sufrir nada. Y por otra parte, Jesús me llama a purificarme a través del crisol del dolor en la cruz, como Él lo hizo, que murió en la cruz. ¿Ven? Quien no toma su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. El Señor fue muy claro. No podemos negar eso. ¿Ven? Sigue este gran santo, Le Bao Tin, vietnamita, y dice así: que alabéis conmigo al Señor por mis tribulaciones, porque es eterna su misericordia. Qué bonito, pero eterna su misericordia, y te tiene torturado. Es lo incomprensible, es la paradoja del Evangelio. Pero los santos han sabido entrar en la mente de Cristo. Han sabido entrar en el misterio de su cruz, porque saben que la cruz engendra la resurrección. ¿Ven? Esta cárcel es un verdadero infierno. A los crueles suplicios de toda clase, como son grillos, cadenas de hierro y ataduras, hay que añadir el odio, las venganzas, las calumnias, palabras indecentes, peleas, actos perversos, juramentos injustos, maldiciones y finalmente angustias y tristeza. ¡Qué cosa! Pero Dios, que en otro tiempo libró a los 3 jóvenes del horno de fuego, está siempre conmigo y me libra de las tribulaciones y las convierte en dulzura, porque es eterna su misericordia. ¡Qué bonito! No se revela contra Dios, no le dice por qué le ha puesto en ese infierno, en tanta indecencia y suciedad donde tanto se le ofende. No se queja. Ve de la mano de Dios y de su providencia, sapientísima al infinito, que va a sacar de todo eso un enorme bien para Él. Claro, porque lo va a purificar. ¿No ven que nosotros no nos vemos tal cual somos? Y que tenemos muchas cosas siempre de las cuales purificarnos. Lean vidas de santos y lo verán. El mayor conocimiento humano y divino y sobrenatural de lo que es Dios y de lo que es el hombre, lo tenemos a través de los santos. Sin duda alguna. Tienen unas manifestaciones de una psicología tan aguda que la ciencia más avanzada de hoy no les llega a los talones. Porque uno lo ve, uno lo vive, no sabe que lo que está leyendo ahí es lo que realmente a uno le pasa, lo que le pasa al corazón del hombre. No ven que están iluminados por el Espíritu Santo y somos criaturas de Dios, solo Dios conoce el corazón humano. Si nosotros a nosotros mismos ni nos entendemos. ¿Sí? Yo no sé qué es lo que me pasa, Padre, pero estoy así. Padre, yo no sé qué es lo que me pasa, hoy estoy así. Entonces somos un amasijo de tendencias malsanas y de pasioncillas internas o pasionzotas.
que realmente nos hacen nuestro ser muchas veces incomprensible. Nada, como dice el profeta Jeremías, más tortuoso que el corazón del hombre. ¿Quién lo comprenderá? Y después añade, solo Yahvé conoce las entrañas del corazón del hombre. O los riñones, que a veces solían decir en el Antiguo Testamento como expresión de lo profundo del ser. En medio de estos tormentos que aterrorizarían a cualquiera, por la gracia de Dios estoy lleno de gozo y alegría, porque no estoy solo, sino que Cristo está conmigo. Qué bonito. ¿Eh? No hay que temer. No es que no duela, no es que no se sufra, no es que el dolor no nos cause verdaderos abatimientos y estados de angustia profundos. Pero hay que entender, como dice San Juan de la Cruz, que conviene pasar por fuego de angustias para entrar al reino de los cielos. Cuando se apoya en esta frase, el santo, doctor de la Iglesia místico, se apoya en el texto de los Hechos de los Apóstoles que dice que conviene pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de los cielos. ¿Ven? Fíjense la palabra que usa, conviene. Pero ¿cómo me va a convenir si eso me deja despedazado? En la justa sabiduría de Dios, que es infinita, y en sus justísimos designios, conviene. Ya no cuestionemos más, resignémonos en su amor. Él nos protegerá y nos hará pasar a través de esos sufrimientos. Pero no nos rebelemos contra Él. No demos soltura a la ira, al coraje, a la revancha, a ningún sentimiento malo, por mucho que sea el sufrimiento. Y les aseguro que ese sufrimiento sanará profundamente. Después sale uno de la prueba y siente una paz cada vez más profunda. Siente el corazón cada vez más purificado. Muere a resentimientos, muere a soberbias, muere a enredos del amor propio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ven? ¿Cómo resistir este espectáculo? Viendo cada día cómo los emperadores, los mandarines y sus cortesanos blasfeman tu santo nombre, Señor, que te sientas sobre los querubines y serafines. Eso duele. Mira, tu cruz es pisoteada por los paganos. ¿Dónde está tu gloria? Al ver todo esto, prefiero, encendido en tu amor, morir descuartizado en testimonio de tu mismo amor. Muestra, Señor, tu poder, sálvame y dame tu apoyo, para que la fuerza se manifieste en mi debilidad y sea glorificada ante los gentiles. Qué bonito. Es lo que dice San Pablo, el aguijón. 3 veces para que me abofetee, para que me humille, el gran apóstol de la gentilidad, con los dones extraordinarios que Dios le concedió a San Pablo, de sabiduría y de obra. La extensión del cristianismo se debió prácticamente a él. ¿Sí? Cuando uno mira, los apóstoles tuvieron su influencia, pero quien arrasó fue San Pablo. Y iba predicando de un sitio a otro y con una fuerza y una contundencia que tenía para atraer a la conversión, ¿ve? Extraordinaria. Todos hicieron su gran fruto, pero San Pablo es sobresaliente. ¿Sí? Por eso ahora tuvimos el octavario, el Santo Padre, de la oración por la unidad de los cristianos, acabando en la conversión de San Pablo. ¿Sí? Como San Pablo dejó Dios hizo católico, pues estábamos pidiendo todo ese tiempo por la unidad de los cristianos, para que vengan a la verdadera iglesia. ¿Sí? Por San Pablo, en su año. ¿Sí? 3 veces te he pedido que me lo quites, ¿sí? Que es lo que nosotros por instinto, quítame este sufrimiento, quítame este dolor, quítame. 3 veces me has dicho.
te basta mi gracia, mi fuerza, mi poder, se manifiesta en tu debilidad. Se hace eficaz, se realiza en tu debilidad. ¿Qué cosa? Es el poder que tiene Dios para sacarte lo que no es lo que es. De la cruz, que es muerte, la vida más vida, la resurrección. Del dolor que oprime, la felicidad más felicidad. El alma santa que deja este cielo, este mundo, para irse al cielo y ser feliz por toda la eternidad con Dios. Es el misterio. ¿Sí? Queridos hermanos, al escuchar todo esto llenos de alegría, tenéis que dar gracias incesantes a Dios, de quien procede todo bien. Bendecid conmigo al Señor, porque es eterna su misericordia. Os escribo todo esto para que se unan vuestra fe y la mía. En medio de esta tempestad, he hecho el ancla hasta el trono de Dios, esperanza viva de mi corazón. ¡Qué bonito! Yo sé que tarde o temprano, Dios mío, me vas a rescatar, porque me amas infinitamente en Cristo Jesús, como ahí me lo has manifestado. No me puedes dejar solo en el dolor. No lo entiendo, me lastima, pero no interesa que yo entienda. Lo que interesa es que yo lo espere todo de ti, confiando que de esto vas a sacar para mí el máximo bien. ¿Ven? Es la sabiduría de los santos. Es incomprensible. Y ahora pone el Papa: Cristo ha descendido al infierno y así está cerca de quien ha sido arrojado allí, al infierno del sufrimiento, transformando por medio de él las tinieblas en luz. El sufrimiento y los tormentos son terribles y casi insoportables. Sin embargo, ha surgido la estrella de la esperanza. El ancla del corazón llega hasta el trono de Dios, citando al santo. No se desata el mal en el hombre, sino que vence la luz. El sufrimiento, sin dejar de ser sufrimiento, se convierte a pesar de todo en canto de alabanza. Qué bonito el Papa, ¿eh? Esto es un hombre de Dios. ¿Sí? La grandeza de la humanidad, sigue el Papa, está determinada esencialmente por su relación con el sufrimiento y con el que sufre. Claro, porque eso es lo que nos hace grandes. Los más grandes santos son los que más han amado y los que más se han, por tanto, purificado en el dolor. ¿Sí? Y sigue el Papa. A su vez, la sociedad no puede aceptar a los que sufren y sostenerlos en su dolencia si los individuos mismos no son capaces de hacerlo. Y en fin, el individuo no puede aceptar el sufrimiento del otro si no logra encontrar personalmente en el sufrimiento su sentido, un camino de purificación y maduración, un camino de esperanza. Es el verdadero acto criminal que hacemos cuando vemos un enfermo que ciertamente ya está en los últimos momentos